Diputados de Argentina aprobó este miércoles por holgada mayoría un proyecto de ley que otorga al Ejecutivo amplios poderes para negociar la reestructuración de la deuda pública, una prioridad del presidente de Centro Izquierda, Alberto Fernández. El proyecto pasó al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría para ser tratado la próxima semana. Con 224 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la Cámara Baja expresó su respaldo al proyecto que, entre otros puntos, autoriza al Ejecutivo a efectuar canjes o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera. Fernández espera cerrar la negociación con los acreedores antes del 31 de marzo, porque después deberá afrontar pesados vencimientos. La deuda pública argentina es de 311.251 millones de dólares, equivalente a un 91,6% de su Producto Interno Bruto, según las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Economía. El monto que debe renegociarse es de unos 195.000 millones de dólares, 57% del PIB, entre deuda con bonistas privados y con organismos bilaterales y multilaterales. Argentina se encuentra en recesión desde el 2018 con una de las tasas de inflación más altas del mundo, 53,8% en 2019, y aumento de la pobreza y el desempleo. Las negociaciones del país trasandino incluyen al Fondo Monetario Internacional, con que el gobierno de Macri suscribió un acuerdo por 57.000 millones de dólares en 2018. Hasta ahora Argentina ha recibido 44.000 millones de dólares, pero Fernández rechazó los siguientes desembolsos del FMI y debe definir cómo quedará el acuerdo. El Fondo Monetario Internacional enviará una misión a Buenos Aires en febrero para dialogar sobre los planes de reestructuración de la deuda, luego de un primer encuentro el martes en Nueva York entre el ministro de Economía de Argentina y representantes del Fondo Monetario Internacional. Las claves de la reestructuración de la deuda pública trasandina en Mundo Plus hoy. Bueno, ya estamos listos para entrar en materia. Estamos junto a nuestros panelistas de día jueves, una mesa chica a la que yo le tengo un cariño muy especial. Está Hassan Akram con nosotros acá de la Universidad Diego Portales, y también está con nosotros el ex embajador y también académico don Pablo Cabrera de la Universidad Católica. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Siempre. La primera pregunta es si cualquier cosa que ocurra con la deuda va a aliviar en algo el dolor y el peso económico que están atravesando millones de argentinos. Para salirnos un poco de la macroeconomía, porque la verdad es que se discute tanto en este Olimpo, y uno dice, bueno, ¿cuándo esas decisiones bajan a la realidad? A ver, ayuda quizás pensarlo en la perspectiva histórica, porque los argentinos lo han pasado muy mal en varios momentos. En la historia reciente, en 2002-2003, el colapso total de la economía. Y eso lo podemos vincular directamente con la ineptitud de esa visión del libre mercado, del neoliberal, porque lo que aplicaron en los 90, 2000 en Argentina fue precisamente lo que se aplicó en Chile bajo los Chicago Boys, que generó una crisis económica muy similar 82-83, cuando pusieron un tipo de cambio fijo y generaron una crisis de deuda. Desde ese momento, el colapso en Argentina de 2002-2003, muy similar, genera mucho dolor. Lo que pasa luego es que 2003-2005 Argentina logra renegociar exitosamente la deuda, eso bajo los Kirchner, y la economía empieza a crecer. De hecho, la pobreza, hablando de temas sociales, bajó 70%. Y eso porque habían logrado negociar la gran mayoría de la deuda, un 93% de la deuda con todas las entidades gubernamentales y entidades privadas. Terminó. Si llegan a ese nivel de consolidación de deuda, ¿por qué vuelven a este escenario? Ya, porque un 7% de los acreedores, que fueron los famosos fondos buitres. Que la presidenta Cristina los trató pésimo. Que el problema es que ellos compraron. Por Twitter, los ofendió a través de cadenas nacional. Pero al final no tuvo opción frente a ellos, porque ellos compraron la deuda argentina a un nivel muy barato, sabiendo que iba a poder chantajear a la economía entera. Eso es lo que terminaron haciendo. Con ese 7% lograron bloquear la economía argentina de forma total, y cuando Cristina de Kirchner estaba gritando contra esos fondos, al final es un grito de dolor, de desesperación, pero también de debilidad, porque no podían hacer nada. De hecho, en la corte en Nueva York había ese famoso juez Tomás Grisa que dijo que no, vamos a bloquear. Embargó los bienes argentinos en el extranjero. Total. De hecho, Argentina no
no podía pagar a los 93% de los acreedores con quienes tenía ya acuerdo. Porque los fondos estaban congelados, claro. Entonces lo que logró Macri es deshacerse de eso, pagando. Y entonces Argentina empezó a pagar endeudándose para pagar a sus acreedores y duplicó la deuda de 50% del PIB a 100% o 90% del PIB, dependiendo de los números. Impresionante. Pero es una crisis total. Y lo que está pasando ahora es que Fernández tiene la idea que no va a cortar el gasto público, va a proteger a los argentinos. Pero tiene va a aumentar un tiempo los ingresos limitado. fiscales, entiendo. Va a mantener, exactamente. Los va a aumentar otra vez vía impuesto. Entonces la pregunta Pablo, es, porque hay contrarreloj. Sí, entiendo. ¿Cuánto tiempo puede hacer eso? Entiendo. Pablo, lo que pasa es que, claro, tratar de vincular el tema del Fondo Monetario con la economía doméstica, eso es lo que uno trata de hacer. Yo creo que Hassan nos presenta la historia y muy bien explicada en la historia reciente. Yo creo que ahora, de cara al nuevo gobierno, Alberto Fernández, que no lleva tanto tiempo, Alberto Fernández asume el poder y declara la economía argentina en emergencia. Y dice que, en un discurso para mí sorprendente para Argentina, dice que la gente que tiene una vida más placentera debe ayudar al 40% de que padecen pobreza y penurias. Esto significa que hay que reconocer que un 40% de los argentinos, según el gobierno de Fernández, están en la pobreza, tienen que salir de la pobreza. Y eso significa una crisis importante que podría tener que ver con el final de un ciclo económico, la apertura de otro ciclo económico. Y ahí es donde está el desafío. Y hoy día, para renegociar la deuda, obviamente que los acreedores le están pidiendo, y el Fondo Monetario, un plan integral atado al tema de la deuda. O sea, ¿cómo usted va a enfrentar esto y va a salir de esto? O es, en otras palabras, ¿usted pretende hacer un ajuste o pretende hacer una revolución económica, una redistribución de la economía argentina? Y eso ya es una discusión que ya está, no en ciernes, sino que ya está puesta en el escenario, no solo en el extranjero, sino que en Argentina mismo. Y de ahí es donde yo creo que es importante, porque hablar de a la pregunta tuya, ¿va a salir de esto? Si está atado al tema de la deuda, el crecimiento, lo que tiene que hacer hoy día Argentina es apoyar la protección social, apoyar la estabilización económica y apoyar el crecimiento. Claro. Como tienen que hacerlo todos los países de América Latina. Pero obviamente que todavía hay una duda. Hay una duda porque el plan integral no está dado y, por otro lado, el gobierno de Buenos Aires está peligrando de caer en default porque ya cumplieron los plazos. Si cae, y como todas las cosas hoy día en el mundo, en Argentina también esto es una cadena de acontecimientos. Si el problema es que Buenos Aires, donde tiene un gobernador que tiene alguna experiencia en materia de deuda, fue el ministro de Hacienda de Cristina Kirchner cuando se declaró, claro, cuando se declaró en default. Entonces, esto puede tener un efecto dominó, y hay otras provincias donde están gobernadas por el Junto del Cambio, que son los partidarios de Macri, ¿no? En Mendoza, en Jujuy, en Corrientes. Entonces, yo creo que hoy día el desafío de Argentina, sea del final de un ciclo económico, sea de un ajuste o sea de una reestructuración económica, es tremendamente importante y puede repercutir también en otros países de América Latina. Tengo una duda respecto al Fondo Monetario, respecto a cómo funciona esta estructura de créditos a gran escala, porque cuando uno va a pedir un crédito a cualquier parte, uno tiene un índice de riesgo. Claro. Y cuando uno no ha cumplido o ha tenido problemas en materia de deuda, tu índice de riesgo sube y probablemente o te prestan dinero a un costo mayor o no te prestan, básicamente. Entonces, ¿cómo el Fondo Monetario vuelve a bailar este tango con los argentinos si ya lo pasaron en el pasado y tuvieron un final, bueno, con los Kirchner más o menos bien, pero después de pasar un de la Ruazo saliendo en helicóptero a la Casa Rosada, con millones de argentinos buscando comida en la basura, con sus dineros atrapados en los corralitos, con corridas cambiarias? Entonces, la pregunta es, ¿qué nivel de evaluación hace el Fondo Monetario de los países que solicitan crédito? ¿Y cuán responsable es el Fondo Monetario de las consecuencias que las condiciones que pone tienen los países? Porque presta dinero, genera crisis social con sus condiciones,
desestabiliza en algún punto a los países. Obviamente los países con esas condiciones de recorte en el gasto social no pueden crecer porque nadie va a invertir allí y se transforma en un círculo donde el país entra en una espiral y no puede pagar. El Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial, pero no? es el papel del Fondo Monetario, porque es parte de las instituciones de Bretton Woods, que crearon después de la posguerra, precisamente para rescatar países en crisis. Entonces, la banca privada hace lo que tú dices. Al final, ellos deciden si vale la pena prestarle plata a un país, determinando según los niveles de riesgo. Pero como institución supragubernamental, lo que hace el FMI es prestar dinero a países donde el riesgo es tan alto, porque están en una crisis ya, que normalmente el sector privado no entraría. Pero le ponen unas condiciones draconianas, pues. Ahora, no es como, ahí tiene la plata y ahí vea cómo me paga. No, por supuesto que todo por el eso punto... es importante lo del plan integral que hablábamos. Sí. Aquí yo creo que Fernández tiene que redefinir las prioridades. Tiene que redefinir prioridades y ver a dónde va a poner el énfasis para poder salir de esto. Entonces está poniendo el énfasis, tú dijiste lo del gasto fiscal, pero por otro lado va a reducir el tema de compra en el exterior, con el objeto de mantener el superávit comercial que tiene, exportaciones e importaciones es muy importante. Y el segundo, darle lo suficiente a la gente que está más necesitada, que él mismo declaró en emergencia. Pero eso significa también una espiral de otra cantidad de cosas, que por eso hablábamos de reestructuración o de ajuste. Yo creo que él lo que busca es una reestructuración, y una reestructuración tiene derivaciones sociales importantes a tu pregunta sobre el fondo. El Fondo Monetario Internacional, cuando pone esas condiciones, ¿ya?, no es una entidad que busca rentabilidades, que es lo que busca el sector privado. Por eso, el sector privado presta dinero y dice, no, me da igual lo que ustedes como país hacen. Si es más riesgoso, subo la tasa. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Que mantienen bajas tasas, pero piden cambios porque están buscando desde la perspectiva de las políticas públicas una transformación para hacer el país económicamente sustentable en el futuro. El problema es que las condiciones que ponen son muy malas porque vienen de una ideología que es muy limitada. Por eso las grandes peleas, por ejemplo, de Joseph Stiglitz, que salió del Banco Mundial diciendo que el Fondo Monetario Internacional, que debe ser como institución social, estaba destruyendo las economías. Hay una pelea entre los expertos en la política pública a nivel global. Es un organismo supranacional que rescata países a los cuales nadie les prestaría, pero que no se hace cargo de la dimensión social. Pero lo que trata de hacer es que dice, porque hay dos formas de resolver una crisis de deuda. O uno reduce lo que uno consume para tener un superávit para luego pagar a los acreedores. Y de esa forma, pagando a los acreedores, uno vuelve a los mercados financieros, puede prestar más dinero y volver a la normalidad. Entonces el Fondo Monetario Internacional sí tiene un camino para volver a la normalidad y ayudar en términos sociales a la gente. El problema es que reducir consumo es muy doloroso. Muy doloroso. Hay no otro camino, y ha sido un desastre, pero hay otro camino. El camino que propone Fernández, y Fernández está con Martín Guzmán, su ministro de Economía, que tiene una muy buena relación, fue estudiante de Joseph Stiglitz, es gente que sabe de economía. Y lo que ellos dicen es, la otra manera, en vez de restringir consumo, es aumentar la producción. Uno puede crecer económicamente y con el crecimiento de la economía uno tiene más recursos para eventualmente pagar los y Argentina lo va a conseguir. Por eso te decía, es que la dimensión social que está puesta en los temas de cómo se presenta esto, se habla de que hay 40% de pobreza y que tiene que salir la gente de la pobreza y los otros tienen que cooperar para que salga de la pobreza. Estamos hablando de necesidades, de línea de pobreza de necesidades bajas. Sí, claro. Entonces, por eso estaríamos hablando de un préstamo que los números lo favorecerían al subir, saliendo un porcentaje importante de la población de la línea de pobreza. Pero el punto es si se logra lo que dice Hassan, si efectivamente Argentina logra generar recursos adicionales para poder pagar. Por eso, ahí hay que recurrir de nuevo a la historia, ¿no? Yo creo que Argentina hoy día está en una reflexión importante. Yo creo que Ángel me preguntaba el otro día qué es lo que le pasó a Argentina o qué es lo que significa Macri en Argentina. Y lo que significa Macri en Argentina a lo mejor es que le permitió al peronismo reflexionar verdaderamente sobre su sentido y su sentido político en un país rico de recursos naturales. Claro. Y yo creo que el kirchnerismo pasó a ser también una figura que hoy día, en una discusión académica el otro día entre dos intelectuales en Chile, veía que uno le decía, ¿y cuál es la alternativa para Chile? Y el otro le decía, mira, mientras no sea el kirchnerismo, entonces, ¿cuál es la otra alternativa para Chile? O sea, estamos en un momento de reflexión en cuanto
a los ciclos económicos y a la estructura económica del país. Y creo que Argentina, lo que ha mostrado Fernández hasta ahora y lo que anda buscando en Europa, es quizás una manera de tener una nueva Argentina real. Ojalá. Para que ponerlo sea. en lo más simple, reducir consumo, que es la opción neoliberal, no ha dado resultados. Exacto. La pregunta con Fernández, si puede subir la producción, Y el aumentar las efecto social exportaciones. es casi un punto secundario. Lo fundamental es la reconstrucción de las cadenas de producción dentro de Argentina. Bueno, vamos a ver Eso es lo que consigue. 4 de cada 10 dólares de Argentina son en soya y en productos Ya, agrícolas. la soya no anda muy bien, así que estamos con problemas. Por eso te digo, entonces ahí habría que diversificar, por eso anda buscando en Europa productos de automotores, productos industriales. La productos soya y químicos. el mundo de los cereales, la verdad es que... está Bueno, es que bien yo creo abajo. que por eso estamos en otra diversificación, o sea, prioridades Bien. y suficiencia. Se nos va el tiempo. Nos vemos el próximo jueves con ustedes. Nosotros los acompañamos con más noticias.